Programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras. Un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñanos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras en Colombia. Cuentas Claras. Colombia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en Cuentas Claras, aquí desde la cabina de Radio Colombia en Zapote. Estamos ubicados cerca de Casa Presidencial. Recordarles que Cuentas Claras es un programa de responsabilidad social empresarial de la firma GTI, empresa líder en el mercado de la factura electrónica y conectividad, que este año cumple su 20 aniversario. Junto a mis compañeros en cabina, Daniel Calvo y Alberto Zamora, en redes sociales, su servidora Carmen Navarro Leiva les da la cordial bienvenida a Cuentas Claras. Tome en cuenta que puede seguirnos también por la frecuencia 98.7 FM de Radio Colombia, también por el Face de GTI Factura Electrónica y también de Noticias Colombia. Hoy estamos en Cuentas Claras, un programa hecho por y para usted. Hace 20 años nació GTI como empresa, apegados al compromiso país, bajo la generación de empleo y la responsabilidad social. Y para celebrar nuestro 20 aniversario desde Cuentas Claras, seguimos adelante por la reactivación económica con el apoyo a los sectores productivos dentro y fuera del país. Cuentas Claras, un programa producido por GTI, los jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. GTI, su aliado para crecer. Así es, estamos para servirle en el 2105-4400. Recuerde, 2105-4400 con un servicio de 24/7. Hace 5 años en el país se dio uno de los cambios tributarios más importantes y de mayor impacto, el uso obligatorio de la factura electrónica. Pero antes que se diera este cambio, GTI ya había implementado ese sistema y desde entonces nuestra empresa es líder en el mercado. Asimismo, personeros del GTI recorrieron todo el país dando capacitación. Durante la pandemia se creó la implementación de las capacitaciones a través de las redes, por medio de la virtualidad. Todos estos servicios sin costo alguno. ¿Por qué y para qué? Para ayudar a las personas y para fortalecer el desarrollo social y económico del país. Por eso hoy, para actualizar el tema de la factura electrónica, su impacto y todo lo que deben saber alrededor de 450,000 contribuyentes, don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, conversa con Susan Avendaño, capacitadora regional de GTI, quien además es nuestra compañera de trabajo, sobre el tema factura electrónica, su impacto en temas tributarios y financieros dentro de la organización. A nuestros invitados puedo localizarlos por las siguientes vías. Llame al número 905-224-4933. 905-224-4933. O escríbanos al WhatsApp 8950-3418. Y los expertos le responden sus dudas en vivo, en Cuentas Claras. Ingrese también a nuestras redes sociales. Gracias, don Alejandro y Susan, muy buenos días. Qué fácil se dice 5 años, pero cómo costó, ¿verdad, don Alejandro? Recuerda usted con nostalgia, seguro, al igual que yo, aquel momento en que se implementó la factura. Muy buenos días y el gran tema, factura electrónica y su impacto en las empresas. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que tenemos muchos recuerdos de esos momentos, en algún felices y difíciles, ¿verdad? Que un contraste de sentimientos. Y hoy nos acompaña Susan Avendaño. Tal vez Susan es de las personas que más conoce el tema y especialmente por el contacto que tiene Susan con los nuevos usuarios o los usuarios que necesitan refrescar conocimientos en el tema de factura. Antes que comencemos a hablar del tema, saludo a Susan con mucho cariño y espero que se encuentre muy bien. ¿Cómo está, Susan? Muy buenos días, un placer estar con ustedes por acá y poder conversar de ese tema tan importante que sí han sido 5 años de cambios también, ¿verdad? Porque ha ido evolucionando un poco la factura y eso es pues lo que trae este aumento en la tecnología y los beneficios que nos da la factura electrónica.
Sí, para quien no conozca, que yo estoy seguro que es mucha la gente que no conoce este dato que voy a dar, hace 7 años, no hace 5, hace 7 años la Asamblea Legislativa tomó la determinación de, dentro de una de las leyes, de incluir una solicitud, orden, diría yo, expresa a tributación directa en ese momento, de que en el término perentorio de 18 meses, en ese momento se implementara en Costa Rica la utilización de documentos digitales para comprobar compras y ventas dentro del país. Y entre paréntesis, muy bien especificado, decía factura electrónica, notas de crédito, notas de débito. Y desde ese día en adelante, tributación comenzó una carrera para la implementación de factura electrónica, la cual fue, yo diría que bastante exitosa hace 5 años. De ahí en adelante ya nosotros estábamos preparados, comenzamos a atender clientes y hoy contamos con más de 150,000 clientes que atendemos. Somos la empresa más grande en el número de clientes que existe en el país en el tema de factura electrónica y de eso nos sentimos muy orgullosos. Y el motivo es simplemente porque tenemos personas como Susan y tenemos gente también que está 24 horas del día atendiendo las necesidades que tienen los clientes, que todavía existen, Susan. ¿Qué pregunta la gente aún de factura electrónica? Bueno, vienen muchas preguntas en realidad porque hay sí, contribuyentes que tenían desde hace tiempo de estar facturando, empezaron a papel como hay nuevos contribuyentes, ¿verdad? Entonces las preguntas pues van de todo. ¿Por qué la factura electrónica? Inclusive después de varios años de haberse implementado, ¿verdad? Y es importante recalcar esto porque a veces pensamos, y más el inicio, ¿verdad? Cuando empezó la obligatoriedad, muchos decían, bueno, pero es que la factura electrónica le va a traer un beneficio, nada más pensaban que la administración tributaria, pero no, la factura electrónica vino a cambiar completamente, ¿verdad? La forma en la que trabajábamos, brindándonos pues un mayor control, por ejemplo, de la información que estábamos vendiendo, pudiendo generar reportes detallados, que son preguntas también que se generan, que ¿por qué la factura electrónica? ¿Qué trae ese cambio y este fundamento que es el documento XML, que es con el que nace la factura electrónica, que nos permite que esa factura esté tanto en tiempo real para el Ministerio de Hacienda, poder certificarla, llevar un control como para nuestros clientes, que beneficia hasta inclusive económicamente, ¿verdad? Si vemos países que tienen más años como México, han hecho estudios donde son increíbles la disminución de costos, ¿verdad? En la Nosotros, implementación de la factura electrónica. nosotros me acuerdo muy bien que recorrimos el país, así como Carmen lo mencionó ahora, 2 o 3 veces kilometreamos unos carros que tuvimos en su momento, que todavía los tenemos y que con ese le dimos la vuelta y eso se llamaba la ruta de la factura electrónica, se llamó la ruta de la factura electrónica. Nos invitaban de cualquier lugar, de Talamanca, de la frontera norte, en Punta Arenas, estuvimos en todo el país. Se puede decir que recorrimos todos los rincones, de frontera a frontera y de mar a mar. Estuvo gente ahí haciendo capacitaciones y enseñándole a la gente, algunos de ellos en botas, otros muy bien vestidos, pero al final de cuentas todos tenían que entender qué era la factura electrónica. Vendíamos dos cosas, vendíamos una disminución de costos y una generación de un orden específico en los documentos que usted administraba o tocaba. ¿Se ha cumplido eso? Sí, sí, realmente, como les decía, hay estudios, ¿verdad?, que pueden confirmar la disminución del costo que tiene la implementación de la factura electrónica y bastante, pues, ¿cómo se dice? Importante, ¿verdad? Un buen costo, lo que se ha ahorrado. Y veamos el tiempo que tenían que guardar o que se tiene que guardar, porque aún se tienen que salvaguardar esos documentos 5 años, que una empresa que tiene que emitir miles de documentos, tenían que tener un local físico donde tenían todos sus documentos, no solo las facturas que emitían, sino las facturas de sus compras, que ahora todo está en la nube. Ya eso es una disminución grande de costos, porque un sistema como el de nosotros, ¿verdad?, les permite tener esa información en la nube sin ningún costo adicional más que el del plan. Y con los reportes que se brindan, pues pueden tener un control increíble que también va a ayudar hasta a nivel contable, ¿verdad? Que ya la contabilidad es más sencilla porque no tienen que traspasar toda la información, sino que ya tienen el Excel con toda la información en orden. Claro, también me acuerdo perfectamente que todavía es válido lo que voy a decir y se cumple y para la gente que todavía duda
de si me sirve o no me sirve, que en ese momento pues, nosotros teníamos ya muchos años de tener implementada la factura. Y llegaba un cliente y me decía, pero ¿para qué necesito esto? Yo mis facturas las tengo bien archivadas. Yo le decía, buscaba la factura le decía a la secretaria, búsqueme la factura que le hicimos al Colegio Santa Margarita allá en Atenas en el mes de enero del 2000X. Y la secretaria en cuestión de segundos me mandaba un email o me imprimía la factura que habíamos hecho 2 o 3 años antes. Yo le decía, ¿usted logra hacer eso? No, no lo logra hacer. En papel no se logran hacer este tipo de cosas. Bueno, pero la gente pregunta y hoy se sigue capacitando. ¿Hay capacitaciones? ¿Estamos dando capacitaciones? Todas las semanas tenemos capacitaciones de nuestros sistemas, ¿verdad? Tenemos 2 capacitaciones a la semana de factura electrónica, también del sistema Quede Claro Contable, ¿verdad? Que se ha venido actualizando también con los años. Tenemos 2 capacitaciones a la semana, entonces siempre hay horarios de lunes a sábado para que aquel que no pueda tal vez entre semana puede recibirla un sábado con todo el descanso y el tiempo que puedan tener para tener la atención necesaria. Por aquí nos escribe Catalina Rodríguez de Atenas y dice que ella está con la factura electrónica de Hacienda, la cual es gratuita, que esa no tiene absolutamente ningún costo, a diferencia de algunos proveedores y en el caso de GTI que sí tiene un costo y que nosotros vendemos unas facturas prepago que ahora podemos explicar cómo se trata. Dice que tiene muchísimos problemas, no me cabe duda, es decir, Tributación esto lo hizo con la necesidad de pues tener una calle gratis para llegar a Punta Arenas y no tener una con peajes, solo tener la que tiene peajes. Entonces, para hacer la similitud es lo que ellos están haciendo, dan un servicio, pero esto no es para todo tipo de contribuyente. En un tipo de contribuyente como doña Catalina necesita pasarse a un servicio pagado o prepagado, como en el caso de GTI. Nosotros en GTI vendemos un servicio que es prepago, el cual le damos un número de facturas, él compra 10, 20, 30, 50 facturas, cuando las gasta, pues vuelve a recargar igual como usted lo hace con sus números celulares. Yo invito a doña Catalina que nos llame. ¿A cuál teléfono, Susana? 2105-4400, que está disponible 2105-4400, 2105-4400, sino que chate con nosotros a través de la página web www.facturaelectronica.cr. Ahí puede perfectamente comunicarse con nosotros y ya sabe, tiene la oportunidad de que le podamos dar un servicio, no solo de capacitación, sino tiene costo la capacitación. La capacitación es completamente gratuita y la pueden llevar cuantas veces sea necesario, ¿verdad? Si tal vez algún tema llegue tarde o me tuve que salir temprano o no lo recuerdo en ese momento, cuantas veces sea necesario la pueden llevar. La puede llevar. O sea, yo puedo repetir, si entra una secretaria nueva y la secretaria es la que me ayuda con las facturas y esa secretaria la puedo inscribir y puede llevar la capacitación con GTI sin ningún costo. Correcto, sin ningún costo, cuantas veces lo necesiten. Pues qué dicha, ¿no? Porque la verdad es que necesitamos oportunidades. Dice Luis Enrique Castillo, que es de Paraíso, dice que para cambiarse a Hacienda o a uno privado, que si debe contratar un contador. Aquí es importante varios puntos, ¿verdad? Para poderse trasladar necesita varios requisitos. Uno, tener acceso a la TV de Hacienda, ¿no? Y aquí va mucho de la mano de cómo lo vayan trabajando. ¿Por qué? Porque inclusive hay contadores que son los únicos que tienen los accesos a la TV y tal vez el contribuyente no los tiene. Si usted tiene los accesos para tener que trasladar su información, no es necesario que el contador lo haga. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a necesitar es la llave criptográfica que usted puede generar teniendo accesos. Adquiere el plan que más le convenga, ya sea un plan prepago, un plan postpago, el que más se ajuste a sus necesidades, y ya con los accesos de la TV puede generar la llave y empezar a facturar con nosotros, que es lo único que va a requerir. Dice también don Luis Enrique que si él hace esas cosas y comete un error, o el contador comete un error, ¿cómo hace? Aquí yo quiero aclarar antes de que Susan hable, la responsabilidad es mía entre tributación, no es del contador. ¿Es así, Susan? Correcto, sí, eso es importante, ¿verdad? Quien está inscrito, el nombre es el que tiene la última responsabilidad y por eso es importante también estar pendiente del trabajo que hace el contador, aunque sabemos que ellos son los que tienen todo el conocimiento y la expertise, ¿verdad? Como contribuyente también tiene el derecho de consultarle al contador, ¿verdad? Cómo está la situación, cómo están las presentaciones, cómo va todos sus datos, pues, que es importante. Vamos a ver, vamos a ir a un corte comercial y vamos a seguir con Susan hablando de este tema que, aunque ya tiene sus años, sigue teniendo trascendencia y actualidad en estos momentos.
Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aquí en Colombia. Ya volvemos. Hace 20 años nació GTI como empresa, apegados al compromiso país, bajo la generación de empleo y la responsabilidad social. Y para celebrar nuestro 20 aniversario desde Cuentas Claras, seguimos adelante por la reactivación económica con el apoyo a los sectores productivos dentro y fuera del país. Cuentas Claras, un programa producido por GTI, los jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. GTI, su aliado para crecer. Continuamos con Cuentas Claras en Colombia. Cuentas Claras. Colombia. Muchas gracias por continuar con nosotros en Cuentas Claras, un programa de responsabilidad social de GTI. Hoy nos acompaña Susan Avendaño, capacitadora de GTI en el tema de factura electrónica, quede claro, y otros servicios que brinda la empresa, y nos está dando información muy interesante, ¿no? Porque al final del tiempo es importante estar actualizado y es importante saber el uso que se le puede dar en una forma correcta a la factura electrónica. Susan, la gente pregunta muchísimas cosas. Por aquí nos está preguntando en el teléfono también si existe diferencia entre lo que es exento y exonerado. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, en sí, exento y exonerado es un beneficio de no pago del impuesto, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver como que no se va a pagar ese IVA. Sin embargo, a nivel de la facturación sí tiene una diferencia grande. Cuando hablamos de exento, son aquellos que están en el artículo 8 de la ley 9635, que es la ley del impuesto al valor agregado, donde podemos hablar como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Fundación Ayúdanos a Ayudar, entre otros, los alquileres de vivienda que no superen el 1.5 salario base, la venta de sillas de ruedas. Estos son exentos, entonces, por ejemplo, los alquileres del 1.5 que no superan el 1.5 salario base, sea quien sea el que alquile, siempre va a estar exento. La diferencia con el exonerado es que la exoneración se le brinda a una persona, ya sea física o jurídica, como un beneficio por algo que están aportando al país. Entonces, ¿qué puede ser? Que si yo vendo, para ponerles un ejemplo, aunque tal vez no suceda en este caso, un celular, que yo lo vendo al 13%, pero viene una persona que tiene esa exoneración, ese beneficio, no me va a pagar el impuesto por ese celular. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Exento, sin importar quién lo compre, está por ley ya establecido. La exoneración tiene un documento que respalda ese beneficio y que se debe de incluir todos los datos de esa exoneración en la factura. Eso es importante, ¿verdad? Algunas veces va uno donde un médico o donde un abogado y él le cobra una cantidad por el servicio, además le cobra los timbres, o en el caso del médico le cobra una cantidad por la consulta y además le cobra por algún examen, alguna muestra que tomó y tiene que mandarla a un laboratorio. Eso no es un ingreso necesariamente. ¿Lo debe el médico y el abogado incluirlo dentro de la factura? Sí, y esto es necesario que sea parte de la factura, ¿verdad? Para que sea visible para el cliente y el cliente pueda hacer el pago correspondiente. Entonces, siempre debe de incluirse en la factura. ¿Dónde lo incluimos? Esa es la diferencia. No va a ser como parte de la línea, ¿verdad? Del servicio que estoy brindando por la consulta, por el examen que le realicé, sino va a ir en la sección otros cargos. Esta es una sección que existe ya, ¿verdad? En la factura electrónica, que lo estableció el Ministerio de Hacienda, que se llama otros cargos. Y aquí va a ir todos esos gastos, ¿verdad? Que es un pago de un tercero que se está realizando, en este caso el abogado o el doctor. Se incluye, no me va a afectar el impuesto y tampoco va a afectar el ingreso. Entonces no me va a afectar ni el pago del IVA ni el pago de renta, que lo que yo estoy haciendo es reportando. Zoraida Castro de Heredia dice que ella usa factura de papel porque es de régimen simplificado, pero que tiene la tentación de pasarse a la factura electrónica y pregunta dos cosas. ¿Es necesario hacerlo? Es decir, que ella dice, ¿debo hacerlo? ¿Es caro? Obligatorio no es. Sin embargo, si lo pregunta como necesario, yo podría decir que inclusive sí. ¿Por qué? Porque nos va a permitir llevar un control, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente. Entonces tiene más beneficios que continuar con papel. A pesar de que el régimen simplificado pues reporta bajo sus gastos, ¿verdad? Tiene una modalidad diferente. Siempre por el giro del negocio es bueno tener un control de cómo se ha vendido, me permite tomar decisiones, entonces podríamos decirle
inténtelo, es un beneficio más bien lo que lo puede traer y no, para nada es caro. Como veíamos, más bien reduce los costos el tener factura electrónica y con GTI tenemos inclusive planes prepago que son para aquellos que facturan en menor cantidad, donde usted va a elegir según la cantidad de documentos que necesita qué plan le es más conveniente. Asdrúbal Mesa de Turrialba nos dice, soy constructor, hay gente que no me da factura ni de papel y mucho menos electrónica. ¿Qué hago? ¿Cómo justifico el gasto? Bueno, primero yo le digo, si va a una ferretería y no le dan facturas ni de papel ni electrónica, no vuelves a esa ferretería, porque no puede justificar el gasto, esa es la verdad, ¿no? Correcto, sí, ese punto iba a decir yo, más bien ten cuidado a dónde vamos a comprar, ¿verdad? Ajá. Porque muchos pueden intentar no meter ese ingreso que están teniendo o no reportarlo, pero también vamos a salir perjudicados nosotros. Entonces, tenemos todo el derecho de decir, ya, tienen que brindarme una factura. Si no está obligado a emitir la factura electrónica, denme un documento, eso sí, timbrado, ¿verdad? Con todas las de ley, pero repórtelo porque sin documento de respaldo no podemos reportar eso, entonces no nos va a funcionar, ¿verdad? Como un gasto. Aquí me dan cabida hacer un comentario que tengo todo el conocimiento para hacerlo, con todo respeto a los oyentes, y es el hecho de que en Costa Rica hemos avanzado muchísimo en el tema de factura electrónica, pero hemos dado 10 brazadas hacia adelante y 2 hacia atrás. Hasta el momento en que no se universalice la factura, es decir, que usted vaya a cualquier lugar, sin importar si es régimen simplificado, si es una municipalidad, si es un banco, si es una institución pública o privada, si es una tienda de ropa pequeña, grande, mediana, si es una ventana en donde venden blusas o venden casados, lo que usted venda, y le esté obligatorio a entregar la factura electrónica, esto no va a tomar el impulso con que inició más el freno que ha tenido. Yo oigo a muchos diputados hablando de que no más impuestos, y yo estoy totalmente de acuerdo, no tienen que haber más impuestos. Lo que sí tiene que haber es una medida clara y una orden clara hacia el Ministerio de Hacienda a que cubra y cumpla con la utilización de la factura electrónica para garantizarse la posibilidad de cobrar todos los impuestos. Y hay muchísimas herramientas dentro de la factura electrónica que quedaron previstas para que nosotros como usuarios de la factura electrónica, ya sea incluso el usuario final, el que recibe la factura, el que va a una tienda y compra una blusa y recibe la factura, pueda convertirse en un auditor de tributación y decir, señor, perdónenme, pero esta factura no ha llegado a tributación, no ha llegado a Hacienda, no me puede dar una factura que llaman en el término popular apócrifa, en donde usted me da una factura que es falsa, que no funciona, y eso lamentablemente todavía puede estar pasando en Costa Rica. Y yo invito a los señores diputados, al Ministerio de Hacienda, a que haga un examen de conciencia y de verdad avancemos en el tema de la factura electrónica y no vayamos para atrás como en este momento nos está llevando a la corriente y con tanta falta que hace la recaudación de impuestos al país, que incluso el pleito es no más impuestos, y yo estoy totalmente de acuerdo, no más impuestos, más sí que se cobren los impuestos que ya están implementados y que deberíamos estar pagando todos los profesionales liberales o todas las empresas privadas y semipúblicas del país. Así es que yo le quiero agradecer a Susan, el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias, Susan, por el tiempo que usted nos dedicó y evidentemente estamos para servirles. ¿Puede alguien inscribirse en los cursos? Claro, pueden inscribirse en cuanto ustedes lo quieran, también pueden llamarnos, ¿verdad? 2105-4400, solicitar su espacio en nuestras redes sociales, en Facebook como Factura Electrónica, también va a encontrar los enlaces para poder inscribirse en la capacitación e información de interés como esta que estamos hablando el día de hoy. Estamos para servirles y agradecerles por el tiempo. Dios les bendiga, muchísimas gracias y nos vemos de hoy en 8 nuevamente con su programa Cuentas Claras. Finalizamos Cuentas Claras por hoy. Le esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia, donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus cuentas claras. Cuentas claras. Cuentas claras. Aproveche la